En este video te vamos a estar mostrando qué podés hacer en San Martín de los Andes en 3 días. Son muchas las actividades que hay disponibles en esta hermosa ciudad de la Patagonia Argentina, pero en este video te vamos a estar mostrando las que para nosotros no te podés perder. Día 1. Es muy probable que si llegamos en auto, lo primero que haremos es la ruta de los 7 lagos. Este camino de 107 kilómetros que conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes, sin dudas es un imperdible de esta zona de la Patagonia. Te invitamos a ver el video para ver qué podés hacer en una de las rutas más lindas del mundo. En el caso de que no llegues en auto, igual te recomendamos hacer esta excursión, ya que es una de las más lindas de toda la zona. Si salís por la mañana y haces esta ruta, vas a estar llegando a San Martín después del mediodía, así que en este día nosotros recomendamos conocer la ciudad. Empezamos por la costanera del lago Lácar con su hermosa playa San Martín. Obviamente esta es la más concurrida al estar prácticamente en el centro de la ciudad, pero de todos modos es muy linda. Además tiene un hermoso muelle del que salen varios catamaranes a diferentes lugares de la zona, pero que podés ingresar para tener unas vistas aún más lindas de este gran espejo de agua. Más tarde recomendamos pasear por el centro de San Martín de los Andes, pasando por sus hermosos locales, cervecerías y casas de chocolate. Día 2. En el segundo día vamos a volver hacia la ruta de los 7 lagos, pero haremos pocos kilómetros, tan solo 7, y luego nos adentraremos por este camino de ripio que nos va a llevar a una de las playas más lindas de la zona, Quilaquina. El camino de ripio no es muy fácil de hacer si no tenés experiencia manejando. Hay que ir muy lento, por momentos con carriles en donde solo pasa un auto. Son 12 kilómetros que se demoran aproximadamente 40 minutos en hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que en la mayor parte del trayecto de un lado tendremos la montaña y del otro un precipicio, ya que es un camino completamente de montaña. El camino no está en muy buen estado, pero cuando no es época de nieve, se puede hacer con cualquier auto sin ningún problema, obviamente tomando los recaudos necesarios. Una vez que llegamos a esta playa, al ser parque nacional hay que pagar para ingresar. Cuando nosotros fuimos eran 1.000 pesos por persona. Luego, el lugar cuenta con un restaurante y servicios como baños y otros lugares para comprar comida. La playa es realmente espectacular, valió la pena el esfuerzo de hacer este viaje. Las aguas turquesas del lago Lácar se pueden ver en todo su esplendor y si el clima ayuda, uno se puede bañar sin problemas. En el caso de que no tengas auto o no prefieras hacer este viaje por esta ruta algo complicada, salen excursiones desde el muelle de Playa San Martín en el centro de la ciudad que te traen a este lugar en pocos minutos. Eso sí, te vas a perder de algunas vistas increíbles que podés ver sobre la ruta. Nosotros, cuando volvimos, paramos en un mirador en medio del camino de ripio que es realmente muy lindo. Además, aprovechamos y paramos antes de llegar a San Martín de los Andes, en donde tenemos unas muy lindas vistas tanto del lago Lácar como de la ciudad de San Martín. Para la tarde dejamos un imprescindible, ir a tomar el té a la casa de té Arrayán. Nosotros elegimos hacerlo caminando.
El camino es bastante simple, aunque en subida, y se hace por el mismo lugar a donde suben los autos. Se tarda aproximadamente 40 minutos desde el centro de la ciudad, pero antes vamos a tener dos paradas en dos miradores diferentes que están distanciados de unos pocos metros. Acá se puede apreciar la ciudad con su lago de una manera un poco más cercana a los otros miradores. Seguimos caminando y llegamos a la casa de Té Arrayán, un lugar que está en una zona privilegiada desde 1939. Aquí lo clásico es pedirse el té para compartir, que incluye mucha variedad de platos. Mirá el video completo de este lugar y de varios lugares más para comer en San Martín de los Andes. Día 3. Para el tercer día dejamos dos lugares que a nosotros nos encantaron. Primero saldremos de la ciudad e iremos 14 kilómetros a una playa paradisíaca y poco concurrida, Playa Bonita, en el lago Lolog. Para llegar tomaremos una ruta que luego se hace de ripio, pero es muy fácil de manejar y se puede realizar con cualquier tipo de vehículo. Una vez en la playa, como decía, es mucho más tranquila que cualquier otra, así que se puede disfrutar mucho mejor, lo recomendamos. Para la tarde dejamos un clásico de San Martín de los Andes. Saliendo desde el lago Lácar hacia la derecha, detrás de la planta de aguas servidas, vamos a encontrar un trekking bastante accesible para llegar al mirador Bandurrias. Este camino se hace aproximadamente en 40 minutos, todo en subida, y nos iremos cruzando con varias vistas de la ciudad. Una vez que llegamos hay que pagar un ingreso, ya que este lugar pertenece a la comunidad mapuche. Ahí hay que caminar unos metros y se separa el camino hacia este mirador o hacia la islita. El mirador es único, es natural, ya que es completamente de piedras, por lo que hay que tener mucho cuidado para no tener un accidente. Las vistas del lago Lácar son espectaculares. Estos fueron nuestras recomendaciones para hacer en 3 días en San Martín de los Andes. Te invitamos a ponerle me gusta al video y a suscribirte.